Buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a tercer video. Vamos a responder la segunda parte que nos hizo Voxonuvine de qué es una familia falsa. En el anterior video pues hablábamos que todo partía desde el amor, del entendimiento, de la comprensión que tuvieran sus padres con sus hijos y sus hijos con sus padres. En esta ocasión, normalmente digamos en el mundo de la farándula, una familia falsa pues se pasa por programas de cine y televisión, de familias que se unen por cierto tipo de apariencia. Las personas fingen ser padres y los hijos fingen ser hijos. Eso sería una familia falsa, ¿no? Que aparentemente es una familia, pero no lo es. Pero ya en la vida real, en lo que estamos viviendo hoy en día, ya es algo totalmente diferente. Hablábamos de que cuando una familia se une, una pareja se une por verdadero amor, es más factible que los hijos puedan tener un buen futuro, porque hay ese amor de verdad, porque normalmente los padres tienen más en cuenta a sus hijos y los orientan el camino que deben coger. Cuando muchas veces una familia, una pareja se une por conveniencia o por otros factores, normalmente sucede por estudios de que este tipo de familias se centran más en el aspecto económico, en el aspecto del trabajo, de las empresas, de las industrias, y tanto el papá como la mamá pues están muy ocupados. Entonces puede que el joven tenga todo, tenga su buena casa, su buena alimentación, su buen estudio, el mejor colegio, la mejor universidad, la mejor escuela, el mejor vestuario, pero emocionalmente los papás no están presentes, porque los papás están muy ocupados. Entonces aquí es cuando llega la persona que no tiene a quien comunicar o le quiere comentar un problema al papá o a la mamá y dicen, después hablamos porque es que estoy muy ocupado. Entonces termina confiando más en sus amigos o en sus amigas, y aquí es donde empieza a correr el peligro, a desviarse, porque no es lo mismo la orientación de un amigo a una amiga al propio papá o a la propia mamá. ¿Por qué? Porque uno como padre no quiere que sus hijos sufran y no quiere que sus hijos pasen por las mismas situaciones que de pronto uno haya pasado. Entonces tiene como mejor orientación. O los padres que de pronto se centran mucho en el alcoholismo, que ellos nunca tienen tiempo para sus hijos, porque cuando no están trabajando pues están tomando y no pueden compartir momentos felices con sus hijos porque están borrachos. Entonces ellos se refugian en otra persona, y muchas veces se refugian en la persona equivocada. O a veces también puede suceder con la mamá. Cuando hay una separación, los más afectados son los hijos. En el momento no se ve, pero en el futuro sí. Porque puede que el papá esté bien económicamente y la mamá no, o viceversa. Muchas veces sucede que los jóvenes no pueden estudiar lo que ellos quieren estudiar porque no hay los factores económicos. Entonces es lógico que lleguen a pensar, si mi papá y mi mamá estuvieran juntos yo hubiera podido estudiar.
yo hubiera podido salir adelante. Esto sucede mucho. Entonces, el punto de vista que yo les quiero dar a ustedes es que cuando se habla de una familia falsa es porque falta amor, falta comprensión, o puede que el amor esté, pero falta la comprensión, el saber escuchar, el saber ponerse en el zapato del hijo para poder entender en la dificultad en que él esté pasando en ese momento. ¿Sí? Cuando de pronto la mamá está lejos y de pronto después de la separación el muchacho, el joven, queda con la abuelita, queda con la tía, queda con personas ajenas y realmente no se cría ni con la mamá ni con el papá, o solo con la mamá o solo con el papá, depende de las situaciones. Este es un tema muy largo y es un tema demasiado extenso porque hay muchos casos. Yo les estoy tratando de explicar en general. Entonces ya viene la tristeza, ya el joven se siente solo, la persona se siente que no es comprendida, que está desorientado, no sabe para dónde coger, no sabe qué hacer y se pueden desviar demasiado fácil, se desvían demasiado. Entonces estas son las consecuencias. Eso le llamaría yo una familia falsa, que está papá y mamá pero no están juntos, o sea, no hay la unión familiar, no hay ese aprecio, porque qué bonito es que el papá y la mamá lleguen del trabajo y el hijo llegue a contarles lo que le pasó en el día. Mire que me hicieron esto, mire que me dijeron lo otro. Y el papá, bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Por qué razón? ¿Qué pasó? Mirar en qué le podemos ayudar a nuestros hijos. Si es algo bonito, pues celebremos con ellos, abracémoslos, démosles un beso. ¿Bien? Y eso muchas veces no sucede en muchas familias. Una familia puede ser de la mamá y puede ser del papá, porque hay muchas mamás que son solteras, que solamente que quedaron con sus hijos, puede que hayan quedado con 2, 3 hijos o uno solo. Pero de igual manera está la comprensión. ¿Por qué? Porque si una mamá quedó completamente sola, pues es papá y mamá a la vez. Entonces ella tiene que cumplir doble función, la función del mamá y la función del papá. No es fácil, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer, porque hay temas delicados, hay temas que siempre se le deben decir a los jóvenes. Normalmente, en cierta forma, digamos, cuando ya la persona se empieza a desarrollar, normalmente le corresponde a la mamá, ¿no? Explicarle a su hijo cómo es el proceso de desarrollo de una persona, qué puede sentir, qué debe hacer, en qué aspectos se debe cuidar, que se debe respetar a sí mismo, que debe cuidar su integridad como persona, como humanos. Y otra tarea le toca al papá, pero cuando no lo hay, el papá tiene que hacer, cuando están solos con el papá, tiene que hacer el papel de papá y mamá. Y en este caso es cuando muchas veces sucede los errores, porque de pronto el papá no es fácil explicarle a su hija mujer cómo se desarrolla una mujer, cómo es este proceso, qué cuidados ella se debe tener, qué va a sentir, cómo debe ser su comportamiento, cómo debe cuidar su cuerpo. De pronto para los padres no es fácil, ¿cierto?
pero tenemos que buscar la manera. O puede que papá y mamá estén unidos, pero si falta esto. Si ellos están más preocupados por sus intereses económicos o por sus problemas conyugales o por el aspecto emocional de cada uno y no se preocupan por el aspecto emocional de sus hijos, de los problemas de sus hijos, eso sería para mí una familia falsa. Entonces hay muchas veces que sucede que el hijo tiene problemas y no encuentra la solución en su casa. O sea, tiene un inconveniente, y bien sea un inconveniente leve o bien sea un inconveniente grave. O que el hijo, por ayudarle a un amigo, a un compañero, se mete en un problema grave y realmente no encuentra el apoyo de sus padres para poder salir de ese problema, optan por irse de sus casas y toman rumbos diferentes. Por eso es que hay muchas niñas que son madres solteras, hay muchos chicos que de pronto se unen a bandas. ¿Por qué? Porque no tienen no tuvieron el apoyo real del papá y la mamá, quedaron solos y cogieron caminos equivocados. O cuando está papá y mamá y ellos viven peleando, viven discutiendo, se viven ofendiendo. Entonces, ¿qué ejemplo le vamos a dar nosotros a nuestros hijos? Ese es el ejemplo que él tuvo de su cuna, de su niñez. Y aquí a mañana este joven va a realizar un hogar, se va a unir con una chica. Y como vio el espejo de que el papá le pegaba a la mamá, pues él también opta a hacer lo mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender demasiado, mucho tenemos que aprender. Hay muchos jóvenes que se van a la droga, hay muchos jóvenes que se van al alcoholismo, y hay situaciones también en que de pronto el hijo o la hija, el papá y la mamá no lo supieron entender desde el principio, o simplemente los quisieron manipular, y los hermanos tampoco los quisieron entender. Entonces en este campo ya la persona se siente completamente sola, y de pronto la persona está buscando su felicidad. Pero hay un dicho que dice que no hay amiga que más apriete que la propia familia. Y eso sucede mucho. Eso es algo muy cierto, porque muchas personas lo hemos vivido en carne propia. Entonces, para la persona poder ser feliz, a veces tiene que alejarse de su propia familia para poder ser feliz, para poder bregar a salir solo adelante y tener como esa tranquilidad y esa paz. La paz y la tranquilidad es muy importante. La tranquilidad es salud. Entonces muchas veces las niñas se hacen mamás y no saben ser mamás. ¿Por qué no saben ser mamás? Porque ella no tuvo una mamá real. Los chicos tienen hijos y no saben ser papás. ¿Por qué? Porque no tuvo un papá real. Porque no sabe bien cómo hacer la tarea, porque él no aprendió. Porque como él no lo vivió, no lo aprendió. Entonces, eso para mí no es una familia real. Puede haber el núcleo familiar, puede que estén juntos, como puede que no, pero si no hay la comprensión, entonces hay muchos jóvenes que sufren por eso. Hay jóvenes que se vuelven rebeldes por esta razón, porque como no tiene el apoyo de la familia, y a veces ni de los tíos ni de los familiares más cercanos o los primos,
qué sé yo. Entonces, al mismo tiempo se pierde el respeto a los padres y el respeto a los hermanos. Desafortunadamente, hay casos que se llegan que de pronto los peores enemigos de las personas se convierten sus propios hermanos o sus primos o sus tíos, porque no hubo la comprensión desde pequeño, porque a ellos desde pequeño no se les enseñó qué camino deberían coger, qué es lo bueno, qué es lo malo, y la semilla del perdón y del reconocimiento de temor a Dios. Esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la persona que tiene temor a Dios, créanme que esa persona no se va a desviar, no va a coger malos caminos, que vaya a sufrir, sí, que uno en esta vida tiene problemas, obviamente tiene dificultades, tiene que tenerlas. Uno como ser humano tiene que tener dificultades, porque si no, no seríamos humanos. Porque esas dificultades y esos problemas son los que nos ayudan a crecer, son los que nos ayudan a madurar. Pero hay veces que no sucede eso. Hay veces una chica tiene problemas y no ve otro camino, no sabe trabajar, no sabe qué hacer, pero sabe que tiene que sobrevivir. Y por eso es que muchas veces ellas mismas se venden. Terminan en las calles vendiéndose en las esquinas para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque faltó apoyo, porque faltó amor, porque faltó comprensión, porque no hubo quien la entendiera, no hubo quien la guiara, no hubo quien le diera un abrazo y le dijera: tú eres importante, tú eres una mujer muy valiosa, o tú eres un hombre muy valioso. Y terminan en las calles prostituyéndose, terminan en las esquinas drogándose, terminan en bandas, robando, haciendo muchas cosas malas, muchas cosas que no deben ser. ¿Por qué? Por esto, precisamente por eso, porque desde el comienzo no hay ese amor, no hay ese entendimiento, no hay la comprensión, no hay el amor a Dios, no hay el amor a Dios. Si nosotros cogemos y leemos la Biblia, ahí está todo. Dios nos enseña cómo debemos vivir, qué debemos hacer, cómo debemos enseñar a nuestros hijos. Ahora, cuando nosotros como padres, si tenemos que reprender a nuestros hijos, pues reprendámoslo. Nosotros los padres tenemos todo el derecho de corregir a nuestros hijos. Eso no es que si yo no puedo tocar a mi hijo porque entonces mi hijo me va a demandar. Por eso es que salen los grandes asesinos, los asesinos en serie. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? ¿Cuántos asesinos en serie no han salido en los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Será que nos ponemos a pensar nosotros por qué? Cuando nosotros queremos a nuestros hijos y cuando nosotros amamos a nuestros hijos, debemos reprenderlos. Debemos decirle: no, esto no es así. Usted está haciendo mal, esto no es así. Ese no es el camino que usted debe coger. Si es necesario castigar a nuestros hijos para que reflexionen, pues hay que hacerlo. Pero de hecho no es castigar. ¿Cuál es el primer caso que nosotros debemos, cuál es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que coger a nuestros hijos y decirles con amor, con calma, con serenidad, decirle: mire, está pasando esto y esto, tú estás haciendo esto no está bien, esto está mal. Porque si usted sigue por este camino, usted puede terminar muy mal. Puede terminar en una cárcel, puede terminar completamente solo. Está poniendo en riesgo su vida. No lo haga.
Pero si el joven no escucha y sigue adelante, pues tenemos que ser un poquito más duritos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a maltratar a los hijos, no. Ojo con esto, nosotros no debemos maltratar a nuestros hijos. Reprender es diferente a maltrato. El maltrato es otra cosa. El maltrato es cuando llega el papá borracho y le pega a sus hijos porque sí, porque está borracho y porque se volvió loco. Un ejemplo, ¿no? No, reprender es a nuestros hijos, es hacerles caer en cuenta que lo que está haciendo, que lo que ellos están haciendo no se debe hacer. Está mal hecho, no lo deben hacer. Y si ellos no entienden, pues tenemos que ser un poquito más fuertes, tenemos que hacerles entrar en razón. Y si tenemos que darle una palmadita por la colita, pues le damos una palmadita por la colita, a ver si reaccionan. ¿Sí me entienden la diferencia entre maltrato, que el maltrato es otra cosa, a reprender a un hijo y que aprenda que si está haciendo algo que no debe ser, hay que aprender a reprender, hay que aprender a castigar. Castigar no es cogerlos y pegarles y hasta hacerles morado o hasta abrirles la piel, no. Eso no es reprender. Son palabras totalmente diferentes, muy diferentes. Entonces la familia que se divide, las familias que cada uno coge por su lado y cada quien mira por sus propios intereses y no se preocupa el uno por el otro, para mí eso es una familia falsa. Porque cada quien termina haciendo lo que quiera y nunca hubo ese amor, esa comprensión, nunca hubo la unión. Entonces yo los invito a que aprendamos a escuchar a los demás, aprendamos a ayudar a los demás, aprendamos a convivir, aprendamos a corregir, aprendamos a que el corregir no es maltrato, no quiere decir que yo, como mi hijo hizo esto malo, le rompió una porcelana, entonces le voy a pegar. No, no se trata de eso. Aprendamos a corregir, aprendamos a reprender, corrijamos a nuestros hijos con amor, corrijamos a nuestros nietos con amor, corrijamos a nuestros amigos con amor. Es muy diferente. Yo los invito a que me den sus opiniones. Quiero saber sus opiniones. Si quieren tratar algún tema en especial, háganmelo saber y yo trato el tema que ustedes deseen. Si ustedes quieren tocar un tema más a fondo, lo tocamos, porque pues aquí lo hice de una manera bastante superficial. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y los espero con sus comentarios para tenerles un siguiente tema. Muchas gracias, muchas bendiciones. Este canal no es mío, es de ustedes, para ustedes mismos son los que van a salir adelante con este canal, siempre y cuando ustedes lo deseen.